nuestro concepto que tengamos de Dios es muy importante. Sí. Y entonces es que ellos tenían a un Dios lejano, el centro del mensaje. Claro. Entonces, en este caso, el centro del mensaje nos apunta a Jesús y nos apunta a la gracia. Pero es necesario pasar por los extremos para poder llegar ahí. Y nos acerca. Cuando somos confrontados por la palabra, es un llamado al arrepentimiento. Totalmente. Eso es lo que hacían los profetas. El Señor ahora dice, toma, quítenle esos vestidos contaminados y yo les doy un vestido real, un vestido limpio. Familia, sean bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo capítulo. Qué rico que nos hayan acompañado ya hasta este punto, hasta estas alturas. Ya estamos muy cerca de la recta final de esta gran serie. Ya quedaría un profeta no tan menor por el cual conocer. Pero qué rico que estén con nosotros, que puedan aprender junto a nosotros y que puedan compartir también de esta idea y de estas conversaciones en sus grupos de conexión, en su familia y con la gente que los rodea. Hoy día nos acompaña Carlitos, que cabe decir que lo extrañábamos ahí hace tiempo, ya no lo habíamos visto predicando, compartiendo. Pero hoy día va a ser un privilegio poder conversar, dialogar después de tanto tiempo. Y qué rico compartir ideas y explayarnos en este tema. Así que, Carlitos, si quieres saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Gracias. Hola, Pablo. Hola, amigos, querida iglesia, querida familia, que siempre es un privilegio compartir una instancia como esta de poder ir profundizando un poquito de los temas que estamos abordando, que han sido tan bellos. No, y tan intensos también. Creo que cada predicador ha tenido su desafío de poder resumir libros, quizás algunos un poquito más cortos, pero eso no incluye o no significa que no sean extensos en su teología y lo que quieren enseñar. Y bueno, te tocó difícil. No, sí. Pero sí podemos decirlo. Un profeta que sorprendió, creo yo. Sí, yo creo que sí. Un profeta, ¿verdad? Que trajo mucha carne encima de la parrilla. Sí. Y también yo creo que el desafío fue poder plasmar todo esto en la prédica. Y ojalá que los grupos de conexión puedan extenderse con más ideas. Y porque hay muchas ideas profundas en este libro. Y quizás solo quiero recordar los 3 atributos que tú mencionaste de este libro, que eran potentes, que eran mesiánico, apocalíptico y escatológico. Solo quiero mencionarlo porque es durísimo. O sea, ¿Qué es eso? Estarán diciendo algunos ahí. ¿Qué significa eso? A mí me sorprendió porque fue un libro, un libro con tanto contenido. O sea, y dije, durísimo de haber tocado a Carlitos. Pero bueno, partiendo, ya hay mucho que conversar y disfrutar en esto. Carlitos, tenemos nuestras preguntas de rigor ahí para que podamos iniciar conversación. Y una pregunta desafiante, creo yo, para ti en este momento. Si tuvieras que resumir tu prédica en 1 minuto, ¿cómo sería? Ups. Vamos a ir adelantando esta parte para que corra rápido. En menos de 1 minuto quizás. Yo creo que hablar de Zacarías es hablar de la gracia de Dios, pero hablar de la justicia de Dios. Mira, es hablar de la justicia de Dios, de la santidad de Dios y de nuestra realidad. Somos personas que fallamos, que pecamos, que derramamos el blanco. Y entender que la justicia de Dios y nuestra injusticia no son compatibles. Y aquí es donde entra la gracia, ¿cierto? Sí, entra la gracia y el amor de Dios. Es imposible entender, y que quizás estoy lanzando algo para poder retomarlo en algún momento. Claro. Es imposible entender el amor de Dios sin antes entender la justicia de Dios. Muy bueno. Es imposible entender la gracia de Dios sin antes entender la santidad de Dios. Muy bueno. Entonces, ahí es donde entra. No, muy bueno. Algo que me impactó un poco del libro, que es un libro que ejemplifica muchas profecías, habla mucho de Jesús
Y tú hiciste una analogía ahí muy buena, unas conexiones. Pero es interesante cómo esto nos llama la atención versus estos otros temas que son muy relevantes, como tú mencionabas, la gracia de Dios. Es por ahí, sin decir mucho spoiler, cómo el profeta nos invita al arrepentimiento. Y estos puntos que son muy importantes, y por eso conversábamos de alto contenido, qué calibre el libro, porque tenemos visiones, y no pocas, no muchas creo yo, y aparte tenemos esta idea de la gracia, la justicia y el arrepentimiento. Y ahí quizá, bueno, vamos a tocar ahí un poquito de las visiones bien rápido, pero qué interesante cómo Zacarías nos habla del arrepentimiento en este contexto, en esto, y bueno, anclando esta idea, cómo empieza un poco la historia. Tenemos a Zacarías 2 meses después, que es muy buen dato del profeta anterior, y cómo este pueblo empieza a experimentar esta idea del arrepentimiento. Eso estuvo muy bueno. Sí, lo que pasa es que los primeros 6 versículos son la introducción de todo el libro, pero en los primeros 6 versículos el autor habla precisamente de este mensaje. Es el primer mensaje que recibe y este es el que marca la pauta para todo lo que viene. Sí. Y es un llamado a volver. Eso. Es, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Ese es el llamado. Ahora, cuando nosotros vemos este llamado, vemos que en realidad coincide plenamente con el mensaje que hemos venido escuchando, porque ya a estas alturas estamos en el penúltimo profeta de la claro. serie, y ya podemos tener esta mirada panorámica y decir, oye, pero todos los profetas han hablado de esto. Todos han hecho un llamado a volver, a regresar, ¿cierto? Decíamos la semana pasada, meditar sobre sus caminos, ¿cierto? Y no hay que tomarlo a la ligera. Y claro, entonces, volver es exactamente lo que significa arrepentirse. Arrepentirse no es, mira, algo que vamos a hablar de nuevo después, no es solo culpa. Claro. No, arrepentirse es distinto. Totalmente. Y arrepentirse es que ellos darse cuenta que yo voy en una dirección y me arrepiento y vuelvo. Ese es el llamado. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Ese fue interesante ver, y bueno, como lo planteaste, ver el pueblo que, bueno, venía volviendo y empezó a desencadenar en ellos sentimientos como la decepción, estaban desanimados, después desencadenó un poco de nostalgia entre medio, recordando cosas, y cómo de eso volvemos a esta idea del arrepentimiento, claro, de este camino. Eso es todo. Es que de nuevo son mensajes que están enlazados, porque ellos efectivamente venían del exilio, son 70 años de estar viviendo en Babilonia. Ellos fueron arrasados, ¿cierto?, por Nabucodonosor, ¿cierto?, en ese momento en Babilonia, y están viviendo en el exilio. Ahora se cumple el tiempo, se van a cumplir, está a punto de cumplirse en este momento histórico los 70 años. Claro. Y ya este es el primer grupo que vuelve, y cuando vuelve lleno de expectativas. Claro. Oh, nos dejaron ir, pero se encuentran con una realidad cruda. Claro. La realidad ¿cuál es? Los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas, el templo estaba destruido, y obviamente las casas no había siembra, no había cosecha, la tierra estaba desolada, por decirlo de alguna manera. Entonces, y estaba lleno de altares paganos por todos lados. Entonces, que eso ya venía de antes. Claro. Y bueno, y entonces esa es la situación. Entonces, era decepcionante. Sí. Ellos querían volver y tenían la expectativa. Por ejemplo, Zacarías es un hombre más joven. Ageo era un poco mayor. Claro. Y si bien es cierto, Zacarías viene 2 meses después de la primera intervención que hace Ageo. Son contemporáneos, claro. Pero Zacarías es joven. Probablemente nació en el exilio. Claro. Y llega aquí y es totalmente decepcionante. No se compara nada con lo que le habían contado. Totalmente. Entonces hay desánimo, hay decepción. Ese era el sentimiento reinante en el momento. Por eso que el mensaje es, mira, así no fue porque desobedecimos a Dios. Estamos en estas condiciones porque en realidad nos alejamos. Y el llamado de Zacarías es, vuelvan.
Eso. Porque yo no me vuelvo a ustedes. No, eso estuvo muy bueno. Y algo que me llamó la atención, y quizás aquí quiero entrar un poquito más adentro, adentrarme quizás en la experiencia que estaba viendo el pueblo, y tú lo mencionaste un poco, que me imagino el pueblo viene con todos estos sentimientos cargados, decepción, angustia quizás, y quizás otros sentimientos a flor de piel. Y por ahí mencionaste esta pregunta que es, ¿qué pensamos de Dios? Y me pongo en los zapatos del pueblo un poco en ese momento, y me hago esa pregunta. ¿Qué pensó el pueblo de Dios al ver tanta, no sé si catástrofe, pero tantos elementos que afectan tu vuelta? Y también aplico eso hoy en día a nosotros, a la iglesia, a la familia, hoy en día, en estos tiempos. ¿Qué estamos pensando de Dios hoy en día al momento de ver similitudes o cuando rompemos expectativas en nuestra vida y esperábamos otra cosa y decimos qué pensamientos vienen a nuestra mente de parte de Dios? Eso me gusta. Sí. Esto ya veníamos hablando en otras prédicas, y no sé si te recuerdas cuando Gabriel expone, habla de que nuestro concepto que tengamos de Dios es muy importante. Sí. Y entonces es que ellos tenían a un Dios lejano, porque veían las circunstancias y decían, Dios está lejos de nosotros. Esa era la conclusión de los primeros 6 versículos. Sí. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Nosotros podemos pensar en Dios y pensar que, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es como el Dios castigador, el Dios duro, claro, ¿cierto? El Dios de juicio. Pero el Nuevo Testamento no, el Nuevo Testamento es distinto. Claro. Es que Jesús es como la versión buena onda de Dios. Entonces, como llegamos a un entendimiento donde entendemos que Dios es lo uno y es lo otro. Claro. Es justicia, es santidad, ¿cierto? Sí. Y sin importar cómo vivimos. Sí. Pero también es gracia, es misericordia y es amor. Eso estuvo. Lo muestra Jesús. Entonces, ahí es donde nuestro concepto, claro. Y bueno, y todo lo que viene se trata de esas, de cómo esas dos ideas se convergen. Buenísimo. A mí me gusta un poco tratar de ponerme en los pies de la persona, sobre todo en los profetas, en este caso en el pueblo, para entender su realidad y luego llevarla a la de nosotros. Y claro, llevar esta idea tan buenísima. Eso estuvo muy bueno. Y bueno, para ir avanzando un poco, sé que conversamos que el libro es un libro cargadísimo, o sea, lo recuerdo, mesiánico, apocalíptico, escatológico, durísimo. Y parte, no sé si central, pero el mensaje que llama mucho la atención es cómo el profeta recibe 8 visiones durísimas. En una misma noche. En una misma noche. No, o sea, no se anda con cosas. No, yo dije, si yo oro y leo la Biblia y leo esto, dije, no soy nada. No soy nadie, dije yo. O sea, tú dices, si no tengo 8 visiones en una noche, no estoy dije, me falta, dije. Dije, wow. ¿Qué nivel? Dije, entonces fue impactante igual. Y bueno, ahí hay mucho contenido del cual conversar y quizá obviamente no lo vamos a abarcar, pero sí me quiero quedar en cómo se planteó la analogía de las visiones para poder entenderlas muy bien. Ahí tú hiciste una aclaración muy buena de cómo estas visiones, se unían entre ellas y tenían un orden. No era nada al azar, y eso estaba buenísimo. Acá anoté bien rápido, dentro de las visiones, la 1 conversa con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 6 y la 4 con la 5. Las vamos a mencionar, obviamente, pero aquí, dato no menor, qué lindo ver que la conclusión de todo esto nos lleva a un camino, a un centro, y eso estuvo muy bueno, porque se partió conversando de visiones que uno decía, wow, o sea, visiones en relación al control, a la maldad, a estas ideas, y de repente vemos que en el centro de todo llegamos a un solo punto, y ese punto es Jesús. Estuvo buenísimo. Es lindo, ¿ah? Sí. Todo apunta a Jesús. Es interesante porque son 8, hay estudiosos que dicen 9, 10, y qué sé yo, está la discusión ahí técnico, teórica y teológica. Pero es interesante el simplificar y en esta estructura, porque en este cuadro comparativo que hicimos, y que no es mío, está pero es de algunos otros estudiosos, está relacionada la visión número 1
con la 8, con la última, ¿cierto? Claro. Siempre apuntan, como en quiasmos, es que es un tipo de escritura también en algunos escritos, donde la primera y la última idea están conectadas, la segunda y la penúltima, y en el centro está el meollo, en el centro está el centro del mensaje. Claro. Entonces, en este caso, el centro del mensaje nos apunta a Jesús y nos apunta a la gracia. Pero es necesario pasar por los extremos para poder llegar ahí. Y ahí, entrando en ese punto, y bien rápido, para resumir, dentro de las visiones, porque el tiempo lo amerita, entre la 1 y la 8 estuvimos conversando ahí como puntos claves, tenemos Dios conoce y tiene el control. Qué lindo, qué lindo. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que la 1 y la 8, la primera son como una imagen de jinetes y caballos que recorren la tierra. Sí. ¿Ya? Por ahí hay varias cosas interesantes. Está la primera mención del ángel del Señor, que el ángel del Señor representa a Jesús en el Antiguo Testamento. Es como el Jesús preencarnado. Entonces, siempre que veamos ahí, es muy lindo. De hecho, ahí dijiste algo muy interesante que era que nos llamaste a recordar cuántas veces la humanidad hemos tenido momentos de paz. Claro. Lo que pasa es que el reporte de los jinetes hacia el ángel del Señor era: hay paz en toda la tierra. Curioso porque, o sea, si nos podemos analizar hoy día, si hacen el ejercicio googleando, son sumamente pocos los momentos históricos en que ha habido paz en la tierra. Sin embargo, en ese momento puntual había paz, pero es una noticia que desagrada al ángel. Podemos decir, desagrada al Señor en ese momento. ¿Y por qué? Lo que pasa es que el reporte es como: hay paz, pero aquí en Jerusalén hay desolación, hay sufrimiento. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, es como el reclamo: ¿hasta cuándo, Señor? Ese es el reclamo que se escucha. No, estuvo ¿Hasta bueno. cuándo? Estuvo bueno. ¿Hasta cuándo? Pero es un reclamo que ahora lo escuchamos de voz del ángel del Señor. Totalmente. Entonces, y bueno, el último cuadro también son carros con caballos que recorren la tierra. No, sí. Entonces, están enlazados. Sí, no, y qué bueno. Bueno, se me hizo súper fácil poder recordar esto con esta frase: Dios conoce y Dios tiene el control. Exacto. Después la segunda, o sea, avanzando con las visiones 2 y 7, anotamos por ahí: Dios juzga la maldad. Sí, hay dos imágenes. Mire, yo tengo mis apuntes ahí porque son... Dale, no. Son cosas que hay que mencionar. Son la imagen de 4 cuernos y 4 herreros, o 4 artesanos, 4 campesinos. Yo sé de qué están hablando, deben estar diciendo los amigos. Pero si se meten al texto, van a ir entendiendo. Y la imagen de los cuernos siempre habla de naciones. Tenemos Daniel que habla de eso. Habla de naciones que oprimen a otras. Entonces hay maldad, hay opresión. Y es Dios viendo la maldad. Dios conoce la maldad. Eso. De la humanidad, la imagen de la mujer en la canasta también, y de la balanza, era la imagen de la maldad económica, ¿cierto? En la época. Entonces, Dios conoce. Y un tema que se ha repetido en otros profetas y que se ha hablado igual. Exacto. Eso es interesante. Me gusta la idea de que los profetas, hay temas que se repiten, pero yo acá no los minimizo, sino que son temas como a ponerle atención. Exacto. Si los profetas están repitiendo algo, es por algo. Y eso ha sido interesante. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Claro. No sé si quería agregar... No, sí, confirmar lo que tú decías, es simplemente decir, recordar, por ejemplo, a profetas que estaban hablando acerca de, oye, cuidado, tu balanza arreglada, ¿cierto? Sí. El manejo y la opresión económica sobre los pueblos, sobre las personas, es algo que Dios ve, que Dios conoce, que Dios ve en una manera. Exacto. No, bueno. Entonces, es interesante. Y eso nos lleva al siguiente punto. Exacto. El último anclaje, por así decirlo, donde tenemos la visión 4 y 5, y acá es donde entramos al centro, porque veníamos de afuera. Ya nos vamos acercando. Exacto. ¿Cierto? Y es sobre la gracia. Y aquí está está primero esta imagen en la 3 y la 6, ¿cierto? 3 y 6, perdón, me salté una. Sí, pero está bien. Vamos a cortar esa parte. Se puede editar, ¿no? Se puede editar. Está la imagen de este varón, de este personaje que está midiendo Jerusalén.
3:6. Claro, y tiene que ver con el cerco, tiene que ver con la protección de Dios, ¿cierto? Sí. Tiene que ver como el Señor quiere ver a las naciones ahí bendiciendo y quiere que eso explote hacia afuera. Totalmente. Y por otro lado está esta imagen del rollo. Y esa es una imagen súper linda, porque el rollo representa la palabra de Dios. Totalmente. Pero es un rollo extendido, volando. Muy lindo. Cuesta imaginárselo, hay que ampliar la imaginación. Sí. Yo me imaginaba un Zeppelin, decía. Todos estos globos que trasladan este lienzo. Claro. Y ahí así se hacía publicidad en algún momento. Entonces, querías entregar un mensaje. Pero este lienzo, este rollo, tenía un mensaje por cada lado. En uno estaba esta imagen de no robes, el que roba será destruido. Claro. Súper duro. Y en otro estaba, oye, no mientas, el que miente, el que levanta injuria, también será destruido. Entonces era como un resumen, como lo hace Jesús, de los 10 mandamientos. Y vemos esto que como la palabra ahora nos confronta. Claro. Entonces es ver la palabra como somos de alguna manera llamados a volver a través, un llamado de la atención a lo que está pasando. No, muy y lindo. eso nos lleva al mensaje central. Exacto. Ahí sí, ahora sí nos lanzamos con todo. Ahora sí. 4 y 5. 4 y 5. La gracia. La gracia. Entonces, y para nombrarle primero el 5. El 5 es una imagen extraña, muy extraña de un candelabro. Un candelabro, imaginémonos este típico candelabro hebreo que de 7 lamparitas, que hoy día son con velas, pero en realidad eran con aceite, ¿cierto? Claro. Con una mecha. Pero para proveer el aceite habían 2 olivos, dos árboles de aceituna, 2 árboles de olivo, como tenemos aquí en el parquecito. Y bueno, estaba esta imagen extraña que yo esperaría que se la estén armando en la cabeza. Y desde los árboles salían tuberías hacia el candelabro y así se mantenía encendida la lámpara. Muy linda la imagen. llama. Entonces una imagen que no se agota, ¿cierto? Es la llama encendida y es súper linda. Sí. Y la 4, esa tenía mucho que ver con Zorobabel, que era el líder político de esta época, que era uno de los árboles, y el otro era Josué. Claro. Josué, de nuevo, Josué. El nombre de Josué es el mismo que Jesús, en realidad, y Yeshua. Mira. Interesante. Y Josué es el sumo sacerdote de la época. Y Josué es una imagen de Josué estando en el altar, delante del Señor, pero dice que está, de repente, está Satanás, y Satanás está queriendo acusar a Josué, y está el ángel del Señor presente. Entonces, antes de que Satanás levante una acusación, es callado, es reprendido por el ángel del Señor, y le dice, silencio, declaración no al lugar, acusación no al lugar. De hecho, aquí entramos en un temazo. Así es. Un temazo, creo yo, y qué lindo tomarlo como un tema principal igual. Sí. En el sentido de que, como tú mencionabas, Satanás como el acusador, el enemigo juega con la culpa. Cosas que se mencionaron ahí que estuvieron muy buenas. Sí. Y aquí quizás en estas 2 frases, que es el enemigo juega con la culpa y la culpa te aleja de Dios, podríamos tener solo un podcast hablando de eso. Pero qué lindo tocarlo. Sí. Es que es muy lindo. Esta imagen de Satanás acusando es una imagen que vemos no solo aquí en la Biblia. Sí. O sea, tenemos otras imágenes como Job, ¿cierto? Cuando lo va a acusar delante de la presencia de Dios, ¿cierto? Y imágenes en Apocalipsis. Él es el acusador. Totalmente. No solo es su nombre, es su rol. Su rol es acusarnos. Él tienta, él pone la tentación, pero una vez que nosotros cedemos la tentación, él nos acusa. Mira lo que hizo. Sí. Entonces, él nos acusa delante del Padre, pero también él nos acusa a nosotros, nos culpa. Y ahí nosotros hablábamos de la culpa, porque la culpa no es lo mismo que arrepentimiento. No. Y déjame tocar ahí una frase que se mencionó ahí en la predica, que dice, cuando ves la culpa, también puedes ver el arrepentimiento. Sí, claro. Y ahí, o sea, quiero tocárselo esto para
ampliar un poco el espectro del peso sobre el arrepentimiento, sobre el peso que debemos adquirir y que hemos disminuido con el paso de los tiempos. Quizás lo conversamos por ahí rápidamente. Hemos perdido el peso del arrepentimiento, lo hemos desinflado, por así decirlo un poco, cuando realmente es algo más profundo. Sí. Por favor, ahora. Sí, hay una diferencia entre culpa. Sí. Cuando Satanás juega con la culpa, porque es que en verdad lo hace. Él no solo tienta, sino que nos culpa, nos hace sentirnos culpables. Pero eso no es lo mismo que arrepentimiento. Claro. Porque la culpa nos aleja de Dios. Sí, y qué bueno hacer, por favor, continúa, el disclaimer o la aclaración. Exactamente. La culpa nos aleja de Dios. Pero cuando nosotros, la diferencia de eso es que cuando nosotros somos confrontados con la palabra, es distinto simplemente tener culpa. Claro. El enemigo nos confronta, nos acusa y nos culpa, sentimos culpa. Uy, la culpa nos aleja. Es Adán y Eva en el Edén. Sintieron culpa y se escondieron. Exacto. Se alejaron. Pero aquí, cuando el enemigo culpa, nos acusa, sentimos culpa. Pero cuando somos confrontados con la palabra, uno podría confundir estos sentimientos. Sí. Pero son distintos porque la palabra nos confronta y dice que la palabra y el Espíritu Santo a través de la palabra trae algo que se llama en el Nuevo Testamento convicción de pecado. Que no es lo mismo que sentimiento de culpa. Totalmente. La convicción de pecado nos acerca. Cuando somos confrontados por la palabra, es un llamado al arrepentimiento. Totalmente. Eso es lo que hacían los profetas. Confrontaban mediante la palabra la realidad. ¿Cierto? Estamos fallando, somos pecadores, estamos lejos del Padre. Sí. Pero es un llamado, vuelvan. Exacto. Vuelvan al Padre, vuelvan. Porque yo quiero bendecirlos. Y ahí hay un factor muy importante que es el amor. Exactamente. A eso. Por eso era necesario pasar por las otras visiones. Sí, totalmente. Era necesario porque es entender primero que a Dios no le da lo mismo la forma que vivimos. Totalmente. Él es justo, Él es santo, ¿cierto? Él juzga con justicia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con el pecador? ¿Qué hago con el hombre a quien amo y que es pecador? Si no puedo tolerar el pecado, entonces ahí es donde entra en acción Jesús. Qué lindo igual. Mira, ¿cuál es el punto? ¿Por qué decimos que está el acusador en esa imagen, en esa visión? Está el acusador, está Satanás, está para acusar a Josué, al sumo sacerdote. ¿Y cuál era la acusación? Después, en el versículo siguiente, se nos dice que el sumo sacerdote estaba con vestiduras sucias. Y para ir directo al punto, estaba con vestiduras viles, en el original tus ropas estaban contaminadas con excremento. Imagínate lo repugnante que es eso. Sí. Entonces, y pensar en esa imagen del sumo sacerdote contaminado de excremento y ante el altar. Cuando entraba el sumo sacerdote al altar era para ofrecer sacrificio. Sí. Entonces, una persona que ha leído la palabra sabe que para presentarse en el altar una vez al año a presentar sacrificio, primero tenía que presentar sacrificio por sus pecados. Sí. Sus vestiduras tenían que estar pero limpias, planchadas, inmaculadas, ¿cierto? Después se lavaban, le cambiaban vestiduras y después podía presentar el sacrificio por los pecados del pueblo. Y tener esta visión del sumo sacerdote ahora contaminado con excremento era repugnante para Dios. Era como quien no puede aguantar y hace este gesto, no puedo ver esto, no puedo olerlo, lo soporto. Así es Dios con el pecado. ¿Y cuál es dónde actúa la gracia? Que aquí, que el Señor ahora dice, toma, quítenle esos vestidos contaminados y yo les doy un vestido real, un vestido limpio, ¿cierto? Jesús quita la suciedad de la humanidad. Quita la culpa. Sí. Quita la culpa. Sí. Qué interesante. No, y qué lindo entenderlo. Yo creo que acá hay un punto muy profundo y que ojalá todos podamos mantener a flor de piel, de cómo confrontar los pecados, de cómo hacerlo a través de amor, en el sentido de entender de que si estamos siendo confrontados es para un arrepentimiento, tenemos que avanzar, no podemos quedarnos ahí estancados. Y hay mucho poder en esta idea, hay mucho poder, cómo Dios va a permitir, cómo Jesús
va a quitar estos trapos sucios en nuestra vida para darnos nueva vestidura. Y ahí, o sea, vuelvo a la idea. El arrepentimiento es algo potente y algo que tenemos que tomarle el peso como debe ser. Si realmente queremos avanzar en nuestra relación con Dios, creo yo, si realmente queremos seguirle los pasos al gran maestro, tenemos que entender esta idea de arrepentirnos de corazón y no solo venir, levantar los brazos quizá o tener esta rutina cristiana. Es mucho más, es más profundo. Sí. No nos desinflemos en ese sentido. Sí. Y bueno, para ir cerrando ya, por desgracia el tiempo pasa volando y quizás nos estamos extendiendo un poquito, pero ya para ir cerrando, quiero tocar la última frase y con esto terminamos. Y más que mencionar una frase nueva, quiero retomar la frase del principio que spoileamos por ahí. Es imposible entender el amor de Dios sin antes entender la justicia de Dios. Exacto. Y con esa idea quiero ir cerrando, quiero ir como que podamos entender puntos clave para avanzar en nuestra vida cristiana. Y ojalá ustedes ahí en casa, en grupos de conexión, puedan explayarse mucho más con esta idea de arrepentimiento, con esta idea de los trapos sucios. Me gusta esa palabra, me gusta esa idea de cómo Él nos reviste. Nuestra idea, mira, nuestros actos de justicia, nuestros intentos humanos por justificarnos, son como trapos de inmundicia para el Señor. Así son de repugnantes. Sí. Entonces ahí es donde entra la gracia y por eso decíamos, es imposible entender el amor de Dios si no entendemos antes la justicia de Dios. Es imposible entender la gracia de Dios si no entendemos antes la santidad de Dios. Totalmente. Entonces aquí es ese mensaje. Pero ahora hay algo lindo, mira, para cerrar. Sí. Se nos ha dado vestiduras reales. Como nosotros somos representados aquí de alguna manera, al igual que ese sumo sacerdote estaba vestido con ropa sucia y se le dieron ropas limpias, nosotros somos aquellos. Hemos sido justificados por medio de la fe. Buenísimo. Se nos ha dado vestiduras limpias, pero Pedro, Pablo también hacen la alusión. Vístanse del nuevo hombre. Y ahí hay una tarea que tenemos para el día a día. Sí. Se nos ha dado ropa limpia, pero ahora estamos... Claro, ¿para qué vas a despojarte de esa ropa limpia para ensuciarte de nuevo? Claro. Vivamos vidas acorde a eso ahora, ¿cierto? Totalmente. Hemos sido justificados por la gracia, por la fe en Jesús, pero ahora estamos llamados también a vivir vidas que agraden al Señor. Totalmente. Ese es el mensaje. Súper. Familia, qué rico que nos hayan acompañado hasta este momento. Esperamos que les sirva mucho, que la conversación continúe mucho más. Así es. Y que las ideas también fluyan mucho más. Así que familia, nos despedimos. Carlito, si quiere despedirse ahí de los que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Ha sido un tremendo desafío. Sí. Y un tremendo gusto también poder ser parte de lo que la iglesia está aprendiendo a través de doble desafío. Desde la prédica, de tener 45, 50 minutos, ahora el podcast, media hora, pero lo logramos concentrar todo muy bien. Así que buenísimo. Familia, nos vemos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo.